la tormenta, viene la calma, ¿verdad? Vamos a ver ahí en el libro de Amós, capítulo 5, verso 18. Dice así, ahora ya se lo voy a leer. Dice, ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Otra pregunta. Dice, Señor, ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Tema: el castigo aplicado como juicio correctivo. El castigo aplicado como juicio correctivo. El Señor está llamando al arrepentimiento, ¿sí? Y dice, ay los que desean el día de Jehová. ¿Para qué quieren ese día? Los israelitas creían que el día de Jehová sería un día en que Dios juzgaría a todos sus enemigos y en que ellos serían exaltados. Amós los disgustó al insistir en que cuando viniera ese día significaría juicio para la nación pecadora de Israel. Vienen juicios correctivos, pero también definitivos. Pero viene a ser que Dios quiere que corra el juicio como las aguas y que la justicia se establezca como impetuoso arroyo. ¿Sí? Entonces Él dice, por eso abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Por qué? Dios aborrece las ceremonias y adoración, la asistencia a la iglesia y los cantos de alabanza de los que dicen ser creyentes, aunque buscan los placeres pecaminosos del mundo. Dios desea adoración y alabanza solo de quienes han inclinado su corazón a Él para adorarlo con amor sincero, y de quienes procuran llevar una vida piadosa. La hipocresía religiosa es una abominación a Dios y causará la condenación de quienes son culpables de tal pecado. Entonces, Dios aborrece los cantos, las asambleas, ofrendas, holocaustos. ¿Por qué? Porque no están caminando conforme al corazón de Dios. Pero si quita de mí la multitud de tus cantares. Él dice, no voy a escuchar tus cantos, las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo correcto y viene castigo y viene juicio. Y lo va a aplicar el Señor y lo está aplicando. Algunos son correctivos, otros van a ser definitivos. Sigamos. Ahí mismo en el libro de Amós, en el capítulo 8, en el verso 9 al 13, dice así. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro.
y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo el lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Vienen días, y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ya no la van a encontrar. Va a ser demasiado tarde para muchos. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios Odán y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Un texto más, es hasta el 13 nada más. Pero fíjense, Dios va a enviar hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Va a enviar un hambre fuera de tiempo, cuando ya no hay tiempo de buscar a Dios. Ahorita es el tiempo de buscar la presencia gloriosa del Señor. Ahorita es tiempo de consagrarse, ahorita es tiempo de hacer lo recto, de hacer lo correcto. Ahorita es tiempo de amar al prójimo. Ahorita es el tiempo de hablar de la palabra que libera, de la palabra que fortalece, de la palabra que salva, que sana, que liberta. Hoy es el tiempo. Aleluya. Los israelitas habían rechazado reiteradamente la palabra de Dios que se les había hablado. Hoy en este tiempo también la gente rechaza la palabra de Dios. Ahora recibirían lo que deseaban. Dios no les enviaría ningún profeta y tampoco les llegaría ningún mensaje de Dios. En otras palabras, cada vez que buscaran la dirección de Dios durante la calamidad venidera, encontrarían solo silencio. Silencio. Ningún juicio es peor que cuando Dios entrega a una persona a sus propios deseos pecaminosos. Ningún juicio es peor que cuando Dios entrega a una persona a sus propios deseos pecaminosos. Tal persona se precipitará en la degradación y la perversión y terminará siendo esclava de los demonios. Terminará siendo esclava de los demonios. Por eso decimos, es un castigo aplicado como juicio correctivo y también como juicio definitivo. Tremendo y terrible es esto. Veamos ahí en el Salmo capítulo 39. Salmo 39, verso 11. Amén. ¿Qué dice? Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Aleluya. ¿Qué es lo que estima el hombre? Hay estimaciones. Estima la casa, estima el auto, estima una cuenta bancaria, el dinero, las joyas, qué sé yo. ¿Qué tiene como estima el hombre? Pues todo lo que estima, aún la misma vida. Dios dice que va a deshacer como polilla eso que estima el hombre. Eso en lo que está metido su corazón. El tesoro que tiene, está no solamente el tesoro, sino el corazón ahí. Y donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Por eso dice que lo va a corregir. ¿Cómo lo va a corregir? Con castigos. Cuando hay tiempo de corregir. Cuando es el tiempo de corregir. Y qué bueno, que aunque sea por castigos con el pecado, se corrige el hombre para salvarlo, para liberarlo. Amén. Gloria a Dios. Pero en la práctica y en lo que se ve, mucha gente ni aún así
va a reconsiderar su conducta delante de Dios, sino que seguirá hasta que caiga en juicio, que caiga en condenación. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos ahí en Proverbios capítulo 11, (19). Ese acercaste acá. A ver. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Okay. Así como la justicia conduce a la vida, el que es justo va a alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Pero el que sigue el mal lo hace para su muerte. Dios ha decretado castigos por la conducta que viola sus leyes. Los malos pagarán al fin por sus pecados y por su descuido de Dios y de los demás. El que sigue el mal, el que anda atrás del mal, lo hace para su muerte. 16:4, ahí mismo, 16:4 de Proverbios. 4 y 5. Amén. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará con no quedará impune. O sea, no va a quedar con misericordia. No, espera. Así. Nomás dos. Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo. Y aún al impío, ¿para qué? Para el día malo. Porque Dios está soportando con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Sí? Y dice que es una abominación a Dios todo aquel orgulloso, todo aquel altivo de corazón, es abominación para Dios. ¿Sí? Ciertamente no quedará sin castigo. Ciertamente no quedará sin castigo. Aleluya. Todo tendrá su debido fin. Todo tendrá su debido fin y los que hacen lo malo sufrirán el castigo de Dios. Este pasaje subraya que Dios tratará con justicia al impío. Él no crea ni estimula la impiedad. Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío se arrepienta y se vuelva a Dios. Pero el impío no va a querer regresar a Dios. Para que algunos sí regresen a Dios. 19:5. Sí. Amén. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. ¿No escapará quién? El que habla mentiras. Y el testigo falso también le va a llegar el castigo. Hay quienes atestiguan algo por conveniencia, porque les conviene, pero ellos van a llevar a un castigo terrible. El testigo falso no va a quedar sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Y se repite algo en el verso 9, que dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. ¿Sí? Y estamos hablando de perecer es morir, pero no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos el libro de Romanos,
2, 1 al 9. Por lo cual eres inexcusable, no tienes disculpa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te estás condenando a ti mismo, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo que está haciendo aquel. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios quiere que se arrepientan, pero hay gente que no se va a querer arrepentir y le llega castigo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuánta dureza no hay en los corazones? Y hay dureza. Y esa dureza no le permite arrepentirse, pero están ahorrando un tesoro. Y ese tesoro que están atesorando, pues, va a provocar que venga el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es? Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, son los que buscan pleitos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Aleluya. Gloria a Dios. Nadie debe tratar de dirigir a otros a hacer lo recto mientras que fracasa en corregir su propia mala conducta. Quieres corregir a los demás, pero primero corrígete tú para que puedas corregir al otro. Sí, solamente de esa manera. Sí, mientras que fracasas tú en corregir tu propia mala conducta. Algunas iglesias tratan de persuadir a la sociedad pagana a que sigan la ley bíblica, mientras que al mismo tiempo están ciegas a la mundanalidad e inmoralidad que hay dentro de sus propias filas. Si hay mundanalidad en la iglesia, ¿cómo es que la iglesia está predicando de que deben de corregirse el mundo, ¿sí? O la sociedad que no conoce a Dios, ¿sí? Antes que la iglesia procure ejercer influencia en el mundo para que lleve una vida mejor, debe someterse a sí misma al escrutinio del reflector divino y reformarse conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú ya hayas superado un vicio, un hábito pecaminoso, una conducta errónea, hasta entonces, y luego entonces, sí puedes corregir al otro. Así es. De otra manera, ¿cómo puedes hacerlo? No puedes quitarle la paja del ojo de tu prójimo cuando tú tienes una viga terrible, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10. Sí. Porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Funcionando Cristo aún en el Antiguo Testamento. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó Dios de ellos? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 en un puro día. 23,000. Y eso que dice de jugar, está cambiada la palabra. Unas orgías que se hicieron ahí tremendas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. La murmuración es un pecado en el que Dios castiga con enfermedades. Procura no murmurar. Nunca murmures a tus autoridades. Ellos perecieron, algunos de ellos que murmuraron, perecieron por el destructor. Le dieron entrada legal al destructor para que arruinara sus vidas. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Para quién? Les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Aleluya. Gloria a Dios. Dice nada más. La historia del juicio de Dios sobre su pueblo en el Antiguo Testamento quedó registrada en las Escrituras para proporcionarles a los creyentes del Nuevo Testamento extensas advertencias contra el pecado y la caída de la gracia. Dice, si alguno piensa, yo estoy firme. Qué bueno. Si estás firme, observa, cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí, ten cuidado de ti mismo. No sea que caigas de tu firmeza. Observa cómo caminas. Sí, es importante que examines la senda de tus pies. Y si no alcanzas a examinarlo, dile al que está a tu lado. Si ves algo en mí, házmelo ver. Porque a lo mejor no estoy dando. Si estás, lo vamos a hacer. Sí, díselo. Si ves algo en mí malo, házmelo ver para arrepentirme. Aunque nos da tristecilla, ¿verdad? Pero te liberas del juicio, te liberas del castigo. Sí. Porque si ves a alguien que se le va a quemar la casa y tú no le avisas que está quemando, es pecado. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo haces, te cuenta por pecado el Señor. Y si no le hablas a aquella persona de su error, ¿cómo se va a dar cuenta que lo tiene? Pero no te enojes cuando te diga, estás haciendo cosas malas. No es correcto lo que estás haciendo. Procura no enojarte. Más bien dale las gracias. Aleluya. Los israelitas, como pueblo escogido por Dios, pensaban que podrían jugar impunemente con el pecado, la idolatría y la inmoralidad, pero sufrieron la condenación. Asimismo, los que creen que pueden vivir seguros en la satisfacción de los deseos pecaminosos, deben darse cuenta de que a ellos también les espera la condenación, juicio definitivo. Aleluya. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Sí. 5:1 al 11. Lean conmigo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nadie se le va a escapar a Dios.
Nadie puede escaparse a Dios. Mas vosotros, hermanos, o sea, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Tienen que estar vigilando constantemente su vida, su comunión con Dios. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Hay muchos que duermen. Sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dios quiere que vivas con Él Así es. toda la eternidad. Amén. Toda la Gloria a eternidad. Dios. Aleluya. Depende de ti ahora. Ajá. Si te consagras, si buscas la presencia de Dios, si buscas el rostro del Señor, para que vivas eternamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya. Gloria a Dios. Y si la expresión seamos sobrios tenía dos significados en los tiempos del Nuevo Testamento. El significado literal, como aparece en varios diccionarios griegos, es no tomar vino, sano juicio. Tiene también un significado figurado metafórico de vigilancia, continencia o dominio propio. Es decir, estar espiritualmente alerta y en su sano juicio, como alguien que no toma ninguna bebida alcohólica. Aquí el contexto sostiene el punto de vista de que Pablo no excluía el significado literal. Las palabras velemos y seamos sobrios se contrastan con las del siguiente versículo. Los que se embriagan de noche se embriagan. Así que el contraste de Pablo de esta palabra es con la embriaguez física, indicaría que estaba dando a entender el significado literal de abstinencia del vino. Compárese la declaración de Jesús acerca de los que comen y beben con borrachos y que por eso se encuentran desprevenidos cuando regrese el Señor en las nubes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el verso ese? Dice, porque Dios no nos ha puesto para ira. La ira no es para el pueblo de Dios. La ira no es para el pueblo que está buscando el rostro de Dios. Dice la Escritura, el justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. Hay quienes esperan o creen o afirman que va a haber ira, pero no es para los hijos de Dios. No es para los hijos de Dios, es para los impíos, es para aquellos que le dicen al Señor, no queremos nada del Salvador, no queremos nada con el Todopoderoso, no queremos nada con Él. Ellos son los que van a recibir el castigo de la ira. Así es. Gloria a Dios. Una razón por la cual la esperanza del retorno de Cristo es un consuelo para los creyentes, para todos nosotros que hemos creído, que es que Él nos libra de la terrible ira de Dios, es decir, de los juicios del día del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí, hermano, Hebreos capítulo 2. Verso 1 al 4. Dice así, por tanto, es necesario, oye, di conmigo necesario. Necesario. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese bien, no sea que nos deslicemos.
Una razón por la cual el autor de Hebreos pone de relieve la superioridad del Hijo de Dios y su revelación es inculcar a los que han recibido la salvación que deben tomar muy en serio el testimonio y la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a la palabra de Dios, a la relación con Cristo y a la dirección del Espíritu Santo. Son funestos, son funestos el descuido, la falta de interés y la apatía. El creyente que a causa de la negligencia descuida las verdades y las enseñanzas del Evangelio está en gran peligro de que lo arrastre la corriente sin poder detenerse en el puerto donde tendría seguridad. Como los destinatarios de esta carta, todos los creyentes padecen la tentación de volverse indiferentes a la palabra de Dios. A causa del descuido y de la indiferencia, fácilmente pueden comenzar a prestar menos atención a las advertencias de Dios, a dejar de perseverar en su lucha contra el pecado y a alejarse lentamente del Hijo de Dios, Jesucristo. Hay, hermano, en esto un terrible, un juicio definitivo, hermano. ¿Por qué? Porque si no no atendemos bien a lo que hemos oído, que hemos atendido, va a haber justo pago, retribución, y no va a haber escapatoria. Si descuidas esa salvación que Dios te regaló, ¿qué va a pasar con tu vida? Es un regalo, pero tienes que cuidarlo. Tienes que atesorar ese regalo que te dio el Señor, ¿sí? ¿Cómo? Que con más diligencia atienda las cosas que se te han enseñado, que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tu vida la que está en juego, tu vida eterna. Tienes que acercarte a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Así es. Con todo tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Veamos ahí última cita, Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon más bien, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. No deseches al que te habla, hermano. El que te habla es Jesucristo. Amén. Él dejó su Gloria a palabra. Dios. Cuando Él se fue, dijo, no los voy a dejar huérfanos. En mi lugar va a venir el Espíritu Santo, Gloria a Dios. el cual Aleluya. los guiará a toda verdad, a toda justicia. Él hablará lo que yo tengo que decirles. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, debes de estar atento, debemos de estar atentos a lo que Dios está hablando. Hoy día Dios está hablando a su pueblo. Él está recomendando a sus hijos para que busquen más su presencia y más se alejen de las contaminaciones del mundo. Así es. Que pongan la mirada no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, en las celestiales, porque las de la tierra perecen, pero las eternas, las que nunca ya van a terminar, son las celestiales. Amén. Gloria a Dios. Tenemos de Aleluya. poner la mirada arriba, donde está Amén. Dios sentado. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Entonces, líbrate, hermano, de los castigos que Dios puede mandar por causa de la desobediencia, de la obstinación, de la rebeldía, de la desobediencia. Líbrate de esos castigos. Aunque si incurrieras en esos castigos, sería para corregirte y que no te perdieras y que no se perdiera tu alma. Así es. Gloria a Dios. Pero si alguien insistiera a cometer lo malo, entonces sí podría venir ya el juicio definitivo. Exclusión del reino eterno, de la vida eterna.
Ánimo, hermano. Dios te bendiga Amén, mucho. gloria a Dios. Recuerda que Cristo te ama. Amén. Recuerda que Dios siempre está ahí para cuidarte. Gloria a Dios. Aleluya.